Reciban un saludo, compañeros. En este día vamos a abordar el primer taller que les corresponde a la farmacocinética. Mi nombre es Elmer Aristide Guevara y gracias a nuestra asociación, ASEMEA, Asociación de Estudiantes de Medicina, Dr. Emilio Álvarez, que gracias a ellos vamos a poder abordar estos temas para que ustedes, si por algún caso se les complican, puedan recurrir a nosotros y nosotros intentaremos aclarar las dudas, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con el tema de farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética podríamos decir que es aquella rama de la farmacología que se va a encargar del estudio de todos los procesos por los que pasa el fármaco desde que nuestro cuerpo los ingiere, ¿verdad? Independientemente de la vía de absorción que sea. Y esta farmacocinética se divide en 4 pasos fundamentales. La absorción, que como decíamos, independientemente de qué vía sea por que es ingerido en nuestro cuerpo, tiene que sobrepasar ciertas membranas, por ejemplo la membrana hematoencefálica o otras membranas, para que este fármaco pueda llegar a su órgano diana, a sus células diana. La distribución, que como la palabra lo dice, distribuir el fármaco por medio de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos hacia todo el cuerpo para poder llegar, como decíamos, a ese órgano diana. El metabolismo, que por lo general nos vamos a dar cuenta que es por medio del hígado, pero no solo eso, pero por lo general, como les digo. Y por último, la eliminación de fármacos, que por lo general es a nivel renal, y este paso es el que se encarga de eliminar el fármaco de nuestro cuerpo. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es lo mismo que les estaba comentando de las interacciones farmacocinéticas. Se va a abreviar todos estos procesos como ADME, como les decía: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Vamos a pasarla. Esto es un poco de lo mismo, ya lo vamos a ir desglosando uno por uno cada proceso y ir explicándolos, pero ahorita vamos a pasar esto porque ya lo hablamos. Ahora, aquí me voy a detener un poquito. Para que el fármaco llegue a la célula, habíamos dicho acá, que es necesario sobrepasar ciertas membranas. La célula, como sabemos, tiene su membrana, su bicapa lipídica, ¿verdad? Y aquí tenemos que enfocarnos en que la membrana lipídica del núcleo va a ser hidrófobo. ¿Qué significa esto? Que esta va a ser básicamente una de las barreras más importantes que el fármaco va a tener que sobrepasar. Al ser hidrófobo, el núcleo es no polar, ¿verdad? Entonces, todos los fármacos polares, todas las moléculas grandes, no van a poder sobrepasar esta membrana lipídica. Ciertos fármacos sí, como esteroides pequeños que son no polares, pueden sobrepasarla con facilidad porque no hay ningún obstáculo para que no pase. Pero con los fármacos que les había mencionado, hidrofílicos, polares, estos no van a poder sobrepasarlo. Para esto va a ser necesario un número o cierta cantidad de receptores de proteínas que van a estar en medio de la membrana lipídica. Ahora, dependiendo si se necesita energía o no se necesita energía, si se necesita energía va a ser un transporte activo, como ya lo vimos en fisiología, ¿verdad? Y si no, una difusión pasiva. En ciertos casos, como vemos aquí en la imagen, para poder sobrepasar la célula va a sufrir un proceso de endocitosis. Eso también sucede a veces con ciertos microorganismos, como lo van a ver en enfermedades transmisibles. Y la endocitosis es esto que ven aquí. El fármaco llega a la membrana celular y como que se lo come, si se fijan, y se crea una vesícula. Esta vesícula contiene el fármaco y más adelante va a soltar ese fármaco ya dentro de la célula o incluso dentro del núcleo de la célula. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Aquí podemos ver la membrana celular, ¿verdad? Como ya lo veníamos hablando, bicapa lipídica,
Y si nos fijamos dentro de la membrana celular, vamos a encontrar partes de colesterol. ¿Y este color en qué nos va a ayudar? Nos va a dar fluidez, flexibilidad, organización, resistencia eléctrica e impermeabilidad. Ojo con eso en la membrana celular, ya que tiene moléculas fuertemente polares, ¿verdad? Ahora, el transporte a través de la membrana, ya lo íbamos diciendo, transporte pasivo, si no requiere de energía, transporte activo se requiere, ahí podemos ver las imágenes. El transporte activo se va a dividir en primario y secundario. Aquí podemos ver lo mismo, lo que ya venimos hablando. Si nos fijamos el intercambio de ATP por ADP, bueno, esto es lo que ya vimos en fisiología, así que no me voy a entretener mucho en eso. Vaya, ahora entramos a electrolitos débiles e influencia del pH. ¿Cómo es la influencia del pH sobre el fármaco? Y aquí entramos a un concepto, como vamos a ver más adelante, que se le llama captura de pH. Vaya, aquí nos dice de que todos los fármacos, o la mayoría de estos, van a ser ácidos o bases débiles. ¿Qué significa esto? Que no se van a ionizar parcialmente, ¿verdad? Porque recordemos que los ácidos o bases fuertes son los que se ionizan totalmente, pero los débiles se ionizan parcialmente. Que están en su forma ionizada o no ionizada. Vale, ojo con esto, las moléculas no ionizadas por lo general son liposolubles. ¿Qué significa esto, que sean liposolubles? ¿Se recuerdan que les mencioné que el núcleo es hidrófobo? Al ser hidrófobo, entonces las moléculas liposolubles o no ionizadas se van a difundir a través de la membrana celular más fácilmente, pero en cambio las ionizadas no pueden penetrar esa membrana porque tienen escasa liposolubilidad, ¿sí? Ahora vamos a entrar al concepto de captura de pH. Vaya, imaginémonos un fármaco ácido débil, como es el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina. Imaginémonos que tiene un pKa de 4, una constante de disociación de 4. Lo comparamos con el pH del jugo gástrico, que es de 1. Si nos fijamos, es ácido el pH, ¿verdad? Y tenemos un ácido débil. Entonces, en este medio, nuestro fármaco va a estar protonado, ¿sí? Imaginémonos que cada fármaco tiene 1000 moléculas, 1001 moléculas. De esas 1001 moléculas, 1000 van a ser protonadas y solamente una va a ser desprotonada. ¿Qué sucede? Que las moléculas protonadas tienen mayor facilidad para pasar la barrera lipídica. Entonces la pasan, y del otro lado que se encuentran en la sangre, en el plasma, un pH de 7.4, o sea, un pH alcalino, totalmente alcalino. Al ser un pH alcalino, sucede lo contrario que en el jugo gástrico, que ya no vamos a tener 1000 moléculas protonadas, sino que vamos a tener 1000 moléculas desprotonadas, y solamente una va a ser protonada. Y recordemos que las protonadas son las que pasan la barrera lipídica fácilmente, pero aquí solo tenemos una protonada y tenemos 1000 desprotonadas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya no va a pasar la barrera. Entonces vamos a decir que tenemos al fármaco capturado. Por eso es que se le llama captura del pH. Ahora pasamos ya al primero de los pasos fundamentales, por decirlo así, de la farmacocinética, que es la absorción. La absorción es el desplazamiento de un fármaco desde el inicio de su administración, o desde el sitio y el inicio de la administración, hasta el compartimento central. Vaya, imaginémoslo así. Nuestro cuerpo tiene defensas, ¿verdad? Tiene barreras para evitar que ciertos microorganismos entren al interior de nuestro cuerpo. La principal que podríamos decir ahorita es la piel, ¿sí? Evita que esos microorganismos entren y nos hagan daño. Ahora, las mucosas y las diferentes mucosas de nuestro cuerpo también tienen un mecanismo de defensa, que es el aclaramiento. Ahora, estos mecanismos no específicos de barreras, ¿verdad?, pueden limitar a veces la biodisponibilidad del fármaco.
Y aquí entramos a otro concepto, que es la biodisponibilidad del fármaco. Es el grado fraccionario en que una dosis de un fármaco llega a su sitio de acción o a la circulación sistémica, pongámoslo así. ¿Qué significa esto? Que no siempre la cantidad de fármaco que nosotros estamos administrando al paciente, esa misma cantidad va a llegar a la circulación sistémica o al órgano que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque a veces sucede metabolismo, como es en el caso de la vía oral. Cuando nosotros aplicamos un fármaco de vía oral sucede metabolismo de primer paso, que sucede en el hígado, y esto hace que el fármaco no llegue la misma cantidad que hemos administrado. Fijémonos en esta imagen de acá. Tenemos diferentes vías de administración, como es la intravenosa, la oral, la subcutánea, la intramuscular. En el eje Y nosotros tenemos la concentración plasmática del fármaco y en el eje X el tiempo. Si nos fijamos, la intravenosa, nosotros administramos directamente el fármaco a la sangre. Entonces por eso es que aparece con la concentración máxima. En este caso, toda la concentración de fármaco que nosotros administramos es la que llega a la sangre. ¿Por qué disminuye? Porque después de esto se va redistribuyendo a todo el cuerpo, a los órganos, a las células, etc. Entonces la concentración en la sangre va disminuyendo. ¿Qué sucede con las otras vías de administración, como la oral, la subcutánea, la intramuscular? Tarda más en llegar el fármaco a la sangre por las diferentes barreras. Dependiendo de la biodisponibilidad del fármaco, así va a llegar a la circulación sistémica. Si un fármaco tiene 100% de biodisponibilidad, todo el fármaco, toda la cantidad de fármaco que nosotros estamos administrando, así va a llegar a la sangre. Pero si tiene un 50% de biodisponibilidad, si nos fijamos, no todo el fármaco llega, ¿ya? Sino que cierta cantidad de fármaco se va a quedar en las barreras de nuestro cuerpo para protección. Entonces, la biodisponibilidad tiene la siguiente fórmula: cantidad de fármaco que alcanza la circulación general sobre la cantidad de fármaco administrado. ¿Sí? Es importante. Pasamos ahora a las vías de administración de fármacos, que es parte de la absorción, siempre la farmacocinética. Tenemos primero la vía enteral, o también llamada vía oral. Esta vía de administración es por medio de la boca, ¿verdad? ¿Qué es lo malo de esto? Que cuando se ingieren medicamentos por la boca, los hacemos pasar por un zigzag de pHs, por decirlo así, en donde primero tienen que pasar por un pH ácido del estómago, ¿verdad? Después pasan por un pH alcalino, como puede ser del duodeno. Entonces, en este juego de pHs puede ser que su biodisponibilidad disminuya, su concentración de fármaco que llegue a la circulación sistémica disminuya, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo bueno? Es muy fácil de administrarla, como todos sabemos. El paciente puede hacerlo por su propia cuenta, sin necesidad de tener al personal de salud que se lo está administrando. Ahora, tenemos que entender que cada fármaco que nosotros ingerimos por medio de la vía oral va a sufrir un metabolismo de primer paso. ¿Qué es el metabolismo de primer paso? Pues después de que es absorbido de la mucosa gastroduodenal, recordemos que el hígado, el fármaco viaja por el sistema portal, llega al hígado, y el hígado lo protege a nuestro cuerpo de ciertas intoxicaciones que se pueden llegar a dar. Pero aquí en el hígado también sucede algo que es el metabolismo de primer paso, que es del que estamos hablando, en donde el hígado inactiva cierta parte del fármaco, cierta cantidad de fármaco. Lo inactiva, eso significa de que se pierde cierta cantidad de fármaco. Después de esto pasa a la sangre y ya llega en menor cantidad, o sea, una biodisponibilidad menor. Siempre tenganlo presente que siempre que hay administración de un fármaco por vía oral, va a haber mecanismo de primer paso que se da en el hígado. Esta
puede ser pregunta de examen porque es muy importante y enfatizan bastante los doctores en esto. En todas las demás vías no hay metabolismo de primer paso, pero en la vía integral o oral sí hay. No sé por qué a veces me está fallando el programa pero bueno, sigamos. La otra vía es la parenteral, ¿verdad? Posee una serie de ventajas de la vía oral como una urgencia con un paciente consciente. ¿Por qué? Bueno, porque la vía parenteral ya se introduce directamente a la circulación sistémica o al fluido cerebroespinal o a un tejido bien vascularizado, ¿sí? Entonces es de inicio de acción mucho más rápido que el de la vía oral, ya porque es de una vez. Por ejemplo, en el caso de la administración subcutánea de un fármaco en grasa, o sea, un tejido adiposo, donde haya poca vascularización, obviamente el inicio va a ser más lento que si se inyecta en un espacio intramuscular, por ejemplo, con mucha vascularización. Ahora, la vía parenteral la vamos a dividir incluso en otros componentes como es la vía subcutánea, la intramuscular, la intravenosa, la intratecal, que es la administración en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Por lo que el principal objetivo de este es superar la barrera hematoencefálica o la barrera hematocerebral, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver la subcutánea de inicio lento, puede usarse para administrarse fármacos en la celular, sea inicio lento, pequeños volúmenes. La intramuscular, bueno, aquí está dividido las ventajas y las desventajas. Ahora, una de las principales desventajas de esta vía, que es la vía parenteral, es que es muy riesgosa, ya que se debe tener cuidado con la cantidad de fármaco que nosotros estamos administrando, ya que, como les decía anteriormente, es directa a la circulación, entonces puede ser tóxica para el paciente, ¿sí? Entonces se debe tener bastante cuidado con eso. Y aquí tenemos las ventajas y desventajas de las diferentes vías de administración de los fármacos, como podemos ver la enteral, que ya hablamos, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina nosotros no la tomamos por la boca, así. La parenteral, como la morfina, que ya hablamos de esto, como les decía, de tener cuidado, temor por toxicidad, se requiere habilidad personal, sí, porque no cualquiera va a poder administrarlo de esta forma, es irreversible porque directamente llega a la sangre. Tenemos otros como la membrana mucosa, que es de rápida entrega al sitio de acción, pero pocos fármacos tienen características que se permitan administrar por esta vía. Ahí tenemos por último la transdérmica, como la nicotina, que es simple, indolora, es administración continua y prolongada. Como ya decíamos, ninguno de las vías de administración, a excepción de la enteral, pasa por metabolismo de primer paso, ya, entonces en ese caso todas las demás vías lo evitan. Pero las desventajas de que requiere un fármaco altamente lipófilo, ya, porque para poder pasar la barrera, lenta entrega al sitio de acción farmacológica, puede ser irritante. Bien, vamos ahora entonces a el otro paso de la farmacocinética, que es la distribución. ¿Qué es la distribución? Puede definirse como la llegada y disposición de un fármaco en los diferentes tejidos del organismo. Lo habíamos dejado en la absorción, ya cuando llegaba, ¿verdad?, el fármaco a la sangre. Ahora, a partir de aquí se da lo que es la distribución. La distribución se puede dar por medio de dos formas: por una distribución circulatoria o una distribución linfática. Por lo general, la mayoría de los fármacos, casi todos, es por medio de una circulación por medio de vasos sanguíneos, y muy poco se da por una circulación linfática. ¿Por qué es importante la distribución? Porque desde que el fármaco llega a la sangre, este fármaco se puede distribuir a prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo, con algunas excepciones, ¿verdad? Como el sistema nervioso central o a veces los testículos, que cuesta más llegar a esas zonas.
También es importante porque acá es donde nosotros vamos a medir unas concentraciones que sean terapéuticas, que no sean tóxicas. ¿Por qué acá? Porque a veces es muy complicado medir estas concentraciones en los órganos, entonces por eso es que se hace aquí. Si nos fijamos en este diagrama que aparece acá, es muy parecido al que hayamos visto anteriormente. Es la concentración de fármaco que hay en la sangre si se administra de una forma intravenosa. Como recordamos, es de forma directa, entonces la concentración de fármaco es completa prácticamente. Y este pico de disminución que vemos aquí es donde se da la distribución, o sea, donde pasa de un compartimento a otro compartimento. Después esto disminuye a medida que va pasando el tiempo porque se va dando metabolismo del fármaco, se va excretando en nuestro cuerpo, pero ya no es tan rápido como cuando se pasa de un compartimento a otro. Vaya, fijémonos en este esquema ahora. Lo vamos a ver de esta manera. Si nos fijamos, tenemos dos recipientes, ¿verdad? En las imágenes tenemos dos recipientes. Uno, donde dice sangre, va a representar el compartimento vascular, y el otro que dice volumen extravascular va a representar el compartimento tisular, ¿sí? O sea, extravascular, pero más específicamente el tisular, ya cuando la sangre se redistribuye a los tejidos. Veámoslo de esa manera. ¿Qué sucede en la figura A? Fijémonos, le están echando gotitas. Esas gotitas son el fármaco, ¿sí? Esas, al estar echando las gotitas, está representando la absorción del fármaco hacia la sangre, lo que ya vimos hasta el momento. Si nos fijamos en el gráfico, acá en el gráfico, entra el fármaco hacia el compartimento vascular, y este pico de disminución que vemos aquí es el que se da porque el fármaco se intenta, ¿cómo se dice? Equilibrar, ¿sí? Se intenta equilibrar entre los dos compartimentos. Al equilibrarse se mantiene ahí. Aquí vemos la sangre, entra el fármaco a la sangre, se equilibra debido a la distribución, ¿verdad? Hacia los tejidos. Si nos fijamos aquí, no hay eliminación del fármaco, por eso es que se mantiene. ¿Qué pasa en la figura B? Aquí ya hay eliminación del fármaco, pero no tenemos una distribución. Entonces, a medida que se le va agregando, o sea que se va agregando el fármaco a la sangre, se va eliminando del cuerpo, pero de una forma lenta, si nos fijamos. Constantemente, pero lenta. Ahora, ¿qué sucede en la figura número C? Aquí es como la unión de las dos figuras anteriores que acabamos de ver. Si se fijan, hay eliminación y hay redistribución. Entonces es como que se unen estas dos gráficas. Si nos fijamos, hay un pico en bajada de concentración del fármaco en la sangre debido a la distribución hacia el compartimento extravascular, o sea, hacia los tejidos, o sea, hacia el compartimento tisular, y después esta constante bajada de la concentración se debe a la excreción que se da, o sea, naturalmente del fármaco, a la eliminación del fármaco de nuestro cuerpo. Vamos al siguiente gráfico, que es este acá. Fijémonos, aquí ya nos dan ejemplos de compartimentos. Compartimento muscular, del tejido adiposo y grupos ricos en vasos, que son estos de aquí. Acá está el fármaco ahorita, aquí lo tenemos en el compartimento vascular. ¿Por qué disminuye tanto? Como ya decíamos antes, porque se está pasando de un compartimento a otro, del compartimento vascular a los diferentes compartimentos que tenemos. Por eso es que disminuye aquí la concentración de fármaco en el compartimento. Ahora tenemos que tener en cuenta que los grupos ricos en vasos, como su nombre lo dice, están bien vascularizados. ¿Eso qué significa? Que se va a absorber primero, ya que están bien vascularizados, la absorción va a ser rápida. ¿Qué sucede con el tejido muscular? No está tan bien vascularizado como ese grupo. Entonces, la absorción en este tejido va a ser más lenta. Pero debido a que el músculo tiene mayor masa, por decirlo así, la capacidad de acumular ese fármaco, si nos fijamos, es mayor que la de este grupo, ¿sí? Porque tiene mayor masa. Por último,
Está el tejido adiposo, que si nos fijamos es el más lento a la hora de absorber el fármaco en su compartimento, ya que está muy poco vascularizado. Si nos fijamos, este tejido adiposo tiene como la mayor capacidad de acumular fármaco, pero ¿por qué no llega al nivel del músculo? Porque ya cuando llega acá el fármaco ya ha sufrido mucho metabolismo o excreción, entonces no alcanza, pero es importante saber que tiene mayor capacidad que el músculo para acumularlo. A la hora de la eliminación se da por el mismo orden básicamente. Si nos fijamos en el compartimento vascular, es el primero en eliminarse porque es el que se encarga de distribuirlo hacia los demás tejidos. El grupo rico en vasos es el siguiente en excretar el fármaco, le sigue el músculo y por último el tejido adiposo. Es importante saber que se puede acumular fármaco en el tejido adiposo incluso después de haber parado la administración del fármaco. Entonces es importante saberlo, que todavía podemos tener fármaco en nuestro cuerpo aunque ya no estemos administrando más y más y más. Eso sucede con barbitúricos, por ejemplo, para inducir la anestesia general. Vamos al siguiente cuadro. Aquí tenemos la distribución del fármaco a distintos compartimentos del cuerpo, como podemos ver, un compartimento del agua corporal que puede absorber pequeñas moléculas hidrosolubles, como es el caso del etanol, del alcohol etílico, que es el mismo, el compartimento de agua extracelular, que es capaz de absorber grandes moléculas hidrosolubles, como es el caso del manitol, que el manitol es un fármaco que pertenece al grupo de los polialcoholes, ¿sí? Que lo podemos encontrar en ciertos alimentos de origen vegetal como algas marinas, por ejemplo. También tenemos el compartimento del plasma sanguíneo, que puede absorber moléculas plasmáticas altamente ligadas a las proteínas, moléculas muy grandes, moléculas altamente cargadas, como es el caso de la heparina, que ya sabemos que es un anticoagulante, ¿verdad? El tejido adiposo, otro compartimento, moléculas altamente solubles, como es el caso del propofol, que el propofol, al igual que los barbitúricos, inducen a la anestesia general. Y por último, huesos y dientes, como ciertos iones, como el fluoruro o el estroncio. Vaya, siempre dentro del proceso de distribución hay una unión que limita bastante la absorción del fármaco a los tejidos. Y esa unión es a proteínas o a proteínas plasmáticas. Como sabemos, la mayor parte de fármacos, la distribución se da por medio de la circulación sanguínea, ¿verdad? ¿Y cuál es la mayor proteína que se encuentra en la circulación sanguínea? La albúmina. Entonces, ciertos fármacos, dependiendo de su afinidad, básicamente de su afinidad, se van a unir a la albúmina. ¿Y qué va a pasar? Que va a disminuir la capacidad de absorción de este fármaco en ciertos tejidos, también en su sitio de acción, va a disminuir el transporte y el metabolismo del fármaco. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos que el fármaco esté en su forma libre, que no esté unida a la albúmina, porque si no se va a disminuir todo eso que les acabo de mencionar. Fijémonos acá con el ejemplo, ¿verdad? El círculo rosadito es el fármaco A y el círculo azulito es el fármaco B. ¿Qué pasa? El fármaco A no se va a unir a la albúmina, si se fijan, o se va a unir de forma muy poca, pero digamos que no se va a unir. Entonces, con facilidad entra a su órgano diana, si nos fijamos. Eso significa de que hay buena absorción, de que hay buen tránsito del fármaco de un compartimento a otro. Ven, aquí tenemos el espacio vascular a su sitio de acción farmacológica, o sea, para su absorción a diferentes tejidos, y este aquí era hacia su excreción, por eso está aquí el órgano depurador. ¿Qué sucede en un fármaco unido a albúmina, que tiene gran afinidad hacia la albúmina? Si nos fijamos, se va a unir poco a su sitio de acción farmacológico y de igual forma se va a excretar poco. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Nosotros necesitamos incrementar la dosis de fármaco para que haya más concentración
de fármaco vascular y así haya más fármaco libre, porque al final siempre se va a terminar uniendo. Pero si nosotros agregamos más y más, va a haber un momento en que ya no va a haber más albúmina que se una, ¿sí? Entonces vamos a tener más fármaco libre y así ese fármaco va a poder trabajar, por decirlo así, hacia los diferentes tejidos diana del fármaco. El siguiente paso, el siguiente componente de la farmacocinética es el metabolismo. Muchos de nuestros órganos pueden obtener metabolismo hacia los fármacos, pueden dar metabolismo hacia los fármacos, como es en el caso del riñón, en el caso de los pulmones, pero la gran mayoría, la mayor parte de fármacos, el metabolismo sucede en el hígado, el metabolismo hepático. Aquí tenemos que tener en cuenta que el metabolismo hepático sucede en mayor parte en los fármacos hidrófobos, pero ya que el hígado a veces tiene ciertas proteínas transmembrana que son capaces de transportar otros tipos de fármacos, también pueden ingresar a los hepatocitos ciertos fármacos hidrofílicos. Ahora, a esto se le llama biotransformación y es de dos tipos: la oxidorreducción, por medio de la oxidorreducción, y por medio de la conjugación hidrólisis, que a veces se denominan también fase 1 y fase 2 respectivamente. Hablemos de la oxidorreducción. Acá se da un cambio estructural químico al fármaco y se hace por medio de la vía más común, que es el sistema enzimático microsomal citocromo P450. Algo muy importante acá de la oxidorreducción es que a veces los fármacos no se administran así como decimos, como fármacos como tal, sino que se hacen como por fármacos. No sé si recuerdan ustedes para la formación de la insulina, que comienza como preproinsulina, después pasa a proinsulina y de último a insulina. Sucede lo mismo acá, que el fármaco se administra como profármaco, no como un fármaco como tal. Y a medida que pasa el metabolismo en el hígado, por medio de la oxidorreducción, el profármaco se convierte en fármaco. Eso significa que el profármaco es como el fármaco pero inactivado, ¿sí? Entonces cuando llega al hígado se convierte en fármaco activo, ya como fármaco como tal. Y después tenemos la conjugación hidrólisis, que también se puede dar para una inactivación, pero por lo general se da para una mejor solubilidad y excreción del fármaco, que puede ser por vía renal o por medio de la bilis. Vamos entonces al último paso de la farmacocinética de los fármacos, que es la excreción. Tenemos que tener en cuenta que se puede dar por medio de dos formas: la excreción renal y la excreción biliar, por medio del riñón y por medio de la bilis. La mayor parte de la excreción se da a través de la forma renal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un total de 25% del flujo sanguíneo es renal, del flujo total, ¿verdad? El 25% es renal. Entonces se excreta mucho fármaco por aquí y hay mucha interacción entre el fármaco que está en la sangre a nivel renal. Ahora, recordemos que el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, contiene una arteria aferente y una arteria eferente, ¿verdad? Una arteriola, perdón. En la arteriola aferente es por donde pasa el fármaco y dependiendo de la filtración glomerular así va a pasar hacia el glomérulo. Ahora, si nosotros aumentamos el flujo sanguíneo hacia el riñón, va a haber una mayor excreción renal total. Si nosotros aumentamos la filtración glomerular, de igual forma va a aumentar la excreción total. Y algo muy importante es que para que aumente la excreción total renal, debemos de disminuir la cantidad de fármaco que está unido hacia ciertas proteínas. ¿Por qué es importante esto? Imaginemos, pongamos ejemplos de fármacos que se excretan por la forma renal, como es el caso de la ampicilina o de la vancomicina. En el caso de la vancomicina,
normalmente se excreta después de 12 horas de ser administrada. Imaginémoslo así. ¿Qué pasa con pacientes que tienen disfunción renal o función renal comprometida? No van a excretar este fármaco, en este caso la vancomicina, de igual forma que un paciente fisiológicamente normal. Porque de esas 12 horas que lo hace un paciente normal, un paciente con falla renal se puede tardar hasta 7 días. Entonces hay mayor probabilidad de intoxicación hacia la persona por medio de los fármacos, ya que no es capaz de eliminar el fármaco de forma correcta. Ahora vamos a pasar a esta imagen de acá, en donde podemos ver lo que les decía de la arteriola eferente y de la arteriola deferente. Por aquí llega el fármaco hacia el glomérulo, ¿verdad? Entonces se da lo que es la filtración glomerular. Si nosotros aumentamos el flujo sanguíneo, al final vamos a excretar más fármaco. Una de las cosas que tenemos que hacer para excretar más fármaco, aumentar el flujo sanguíneo. Si aumenta la filtración glomerular, al final se va a excretar más fármaco. Esa es la segunda cosa. Y si disminuye la cantidad de fármaco unida a proteína, al final se va a excretar más orina. Esas son las tres cosas que debe hacer el cuerpo para que se excrete una mayor cantidad de fármaco. Si nos fijamos, aquí suceden otros procesos, como es la secreción tubular de fármaco, que del capilar pasa directamente hacia el glomérulo, y en esta parte de acá hay una reabsorción, o sea que vuelve hacia la sangre, hacia el sistema circulatorio. Entonces, al pasar esto, ya se puede dar lo que es la excreción por medio de la orina, ¿verdad? Vaya, vamos al otro tipo de excreción, que es la biliar, que se lo puedo explicar mejor acá. Vaya, fíjense acá ya sale el fármaco para excretarlo, si recuerdan, pasa del hígado hacia la bilis, ¿sí? Y acá, si recuerdan, la bilis sale por el conducto cístico, que se une al hepático, y sale por el conducto biliar común. Y este conducto biliar común, si recuerdan, desemboca en la ampolla de Vater, que se encuentra ubicada en el duodeno. Entonces, por eso es que se dice que esta excreción, el fármaco tiene que pasar por todo el intestino delgado. Si se fijan, pasa por todo el intestino delgado y después puede reabsorberse por medio de la circulación enterohepática, y se puede almacenar a veces en el sistema portal para después volver hacia la circulación sistémica y ser excretado. Con esto entramos ya a las aplicaciones clínicas de la farmacocinética y a ciertos conceptos, como es el aclaramiento o depuración. ¿Qué es esto? Básicamente es el tiempo de acción del fármaco en su órgano. En otras palabras, la duración de la acción del fármaco en sus dianas moleculares, ya sean células o órganos. ¿Cuánto tiempo el fármaco actúa en ese órgano? Y aquí tenemos la fórmula: aclaramiento o depuración es igual a metabolismo más excreción sobre la concentración del fármaco en el plasma. Aquí tenemos más conceptos de aclaramiento que al final vendrían siendo lo que ya les mencioné. Acá tenemos la cinética de Michaelis-Menten, también conocida como, o que sigue la cinética de primer orden, que esto ya lo vieron en bioquímica, ya lo vimos en bioquímica. Acá en el eje X tenemos la concentración plasmática del fármaco, y en el eje Y el índice de eliminación del fármaco. Como podemos ver, aquí tenemos la velocidad máxima de eliminación, y acá tenemos la mitad de la velocidad máxima, y tenemos el km. El km es la concentración que requiere el fármaco para alcanzar la mitad de la velocidad máxima total de eliminación, ¿verdad? Esto ya, como les digo, ya lo vimos en bioquímica. Vamos a pasar ahora a la vida media. ¿Qué es la vida media? Es la cantidad de tiempo durante el cual la concentración plasmática del fármaco desciende a la mitad de su valor original. O sea, nosotros agregamos cierta cantidad de concentración de fármaco, ¿verdad? Y esa cierta concentración de fármaco, una cantidad va a llegar a la circulación sistémica. Partamos desde ahí.
de ese total de la circulación sistémica que ha llegado el fármaco, cuando va disminuyendo debido a que se va redistribuyendo los compartimentos y llega a la mitad de ese valor total que llegó, decimos que es la vida media, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Esto es muy importante para el médico para calcular la dosificación, cuánta dosificación de fármaco se le debe administrar al paciente y en los intervalos de esa identificación, cuántas horas, cuántos días se va a tardar para administrarle otra dosis a ese paciente, ¿verdad? Y aquí tenemos los factores que alteran la vida media, como efectos en el volumen de distribución o efectos en la depuración o el aclaramiento. Ahí los podemos leer, como el envejecimiento, la obesidad, inhibición del citocromo P450. Si recordamos, esta enzima es la que para el metabolismo es la oxidorreducción, ¿verdad? Por eso dice que si está inhibida hay un metabolismo disminuido. Y bueno, ahí está. Vaya, entonces, básicamente, ¿cuál es uno de los objetivos de la farmacocinética? Es mantener una dosificación terapéutica. ¿Qué significa esto? Mantener las concentraciones dentro de la sangre lo más alto que se pueda, siempre dentro del valor terapéutico, y que ese valor esté por debajo de las concentraciones tóxicas, que ya son dañinas, y que esté por encima del nivel mínimo para hacer efecto, ¿verdad? El efecto que nosotros queremos. Acá tenemos la fórmula, que es biodisponibilidad por dosis sobre intervalo de dosificación por depuración. Miren esto, aquí está esquematizado esto que les estaba mencionando. Acá, esto que vemos, se le conoce como ventana terapéutica, ¿sí? Fijémonos, primero tenemos la dosificación terapéutica, que es lo ideal. La primera dosis, la segunda dosis es en un rango subterapéutico, porque se necesitan varias vidas medias para alcanzar un rango terapéutico. Por lo general, en los fármacos se necesitan 4 vidas medias. Grábense eso porque lo preguntan en los parciales. Requiere 4 vidas medias para llegar a su índice dentro de la ventana terapéutica, ¿sí? Sin llegar al rango tóxico, como vamos a ver más adelante. En la dosificación B terapéutica con dosis de carga, si nos fijamos, la dosis inicial es muchísimo mayor que la dosis de mantenimiento, ¿sí? Porque la dosis inicial llega de una vez al rango terapéutico. En esta no, en esta la dosis inicial es prácticamente igual que la dosis del mantenimiento, pero se necesitan más vidas medias para llegar al rango. Aquí no, aquí a la primera se llega al rango terapéutico y después esa dosis inicial se disminuye, o sea, a la dosis de mantenimiento, para que quede siempre en un rango terapéutico. ¿Qué sucede con una dosificación tóxica? Se va el control, sobrepasa el rango terapéutico y llega a un nivel tóxico. Aquí ya puede haber daño tisular o diferentes tipos de daño en el paciente. Incluso puede haber muerte por una dosis extremadamente alta y que los rangos tóxicos sean muy altos. Y por último, tenemos la dosificación subterapéutica, que es antes del rango terapéutico, o sea, del nivel mínimo para que nosotros tengamos el efecto deseado del fármaco. Aquí necesitamos agregar un poco más de dosis para que alcancemos la ventana terapéutica que es lo ideal, ¿verdad? Bueno, y con eso nosotros llegamos al fin de esta pequeña ayuda que intentamos hacerles. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar. Si necesitan alguna explicación o no entendieron alguna parte, me pueden buscar, me pueden decir, yo con gusto intentaré ayudarlos. Y bueno, recuerden estudiar bastante y que Dios los bendiga.